que ver directamente con la investigación científica, porque hay cursos específicos, pero el profesor debe hacer investigación en el curso que tiene. Si tiene psicología del aprendizaje, debe hacer investigación ahí. Si tiene el curso de Historia de la República, debe hacer investigación ahí. Es una forma de incentivar el trabajo de investigación. Única vía para llegar a la esencia, única vía para llegar a la verdad. Ahí tenemos, no lo voy a leer todo, pero ahí tenemos algunas de las leyes. Que el maestro, al conocerlas, puede aplicarlas al estudio de los acontecimientos complejos que se dan en la sociedad y su desarrollo, y podremos orientarnos y poder ver cuál es la direccionalidad de los distintos hechos históricos. Si de esta manera se resuelve el problema fundamental, que es el problema ya de las concepciones y los conceptos metafísicos o científicos, ¿cuál es el problema principal, coyuntural? Porque aquí viene el problema de qué nos va a llamar la atención. Primero, el cómo enseñar o el qué enseñar. El ministerio ya planteó. Primero nos interesa el cómo aprenden los alumnos, el cómo enseñan los profesores. Yo creo que no es así. Yo creo que debe haber una compatibilización dialéctica entre el cómo y el qué, entre la didáctica y el currículum. Y de esta manera estaríamos nosotros superando ese antagonismo que se nos ha puesto al, de manera unilateral, señalar que lo que nos debe interesar es el problema de cómo aprenden y no el qué aprenden, como lo ha señalado textualmente el ministerio. ¿Y cuáles son las características? Porque ya estamos terminando. ¿Cuáles son las características del currículo científico? Ustedes van a tener en el documento que he entregado desarrollado estos puntos. Aquí se lo estoy entregando solamente esquemáticamente. Cientificidad. Es decir, en la historia la cientificidad implica el conocimiento de las leyes históricas para poder explicarnos de manera cabal y científica los hechos históricos. La actualización. Es decir, los maestros, como ahora, debemos estar constantemente actualizándonos. No debemos quedarnos con aquellas enseñanzas de repente de hace 4 o 5 años atrás sobre lo que fue la invasión de América. Debemos ir avanzando. ¿Qué más ha habido en este proceso de invasión? La conversión didáctica, es decir, la lógica de la ciencia convertida en la lógica de la didáctica, es decir, trabajar las obras, las investigaciones científicas y aquellas que tienen cierta complejidad, poder trabajarlas didácticamente para que nuestros alumnos puedan asimilarlas. Esto no implica entregarles todo ya resuelto. Trabajar a través de la didáctica problemática, que ya es otro tema, pero tiene que ver con el currículum. A través de la didáctica problemática, trabajar con los alumnos. Por ejemplo, la conversión de el lenguaje científico en un lenguaje didáctico. La flexibilidad. El proyecto curricular debe partir de la realidad del contexto del alumno y su entorno y su contexto. No podemos aplicar un mismo currículum o una misma programación curricular a todas las secciones, colegas. Hay secciones en las grandes unidades o en los grandes centros educativos que tienen hasta 8 secciones de primer año y media, y la sección A tiene 11 años de edad promedio los niños, y la sección H tiene ya 13 años, 14 años, y no podemos aplicarle psicopedagógicamente el mismo programa a todas esas secciones. Tenemos que ver las particularidades, y ahí entra la flexibilidad. Lo axiológico, otra característica fundamental, fomento y desarrollo de los valores. No podemos nosotros aceptar
que se diga en la teoría, sí estamos contra la corrupción, pero si se me presenta en la vida cotidiana posibilidades no éticas, las hago para salir de la pobreza. Entonces, eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo en algunas universidades. La mercenarización de los estudiantes, de los tercios estudiantiles. Estudiantes que dicen, bueno, he representado en el tercio a mis compañeros y a la vez he estudiado. En el Consejo Universitario plantean entonces que hay un reconocimiento de parte de la autoridad a esa doble función que han tenido. Ser estudiantes y ser representantes estudiantiles del tercio. Y por lo tanto plantean, queremos ingreso directo a la maestría cuando salgamos. Queremos beca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estimados colegas. Y no me lo han contado, yo he escuchado porque soy miembro del sindicato de mi universidad y tengo voz en el Consejo Universitario y he escuchado eso. Por eso el tema de la axiología, que es el tema de los valores, etcétera, es bueno que se trabaje en nuestros cursos. La vinculación a la teoría y la práctica. Los contenidos históricos asimilados deben tener su correlato en la praxis escolar. Estamos tratando la guerra con Chile. ¿Por qué no hacemos en el barrio donde viven los chicos, grupo de 4, como se ha hecho en la Cantuta, y se van a buscar algunos protagonistas de la guerra, del conflicto del CENEPA, o en la guerra con Chile, unos abuelitos o bisabuelos, y de esta manera entablamos un diálogo sobre los roles que cumplieron ellos, o a través de sus hijos o nietos. El hecho es que ellos vayan a trabajar la historia también en su barrio. La diversificación, que es el enriquecimiento, rectificación y aportes e investigaciones históricos al diseño curricular nacional de acuerdo a la realidad regional y local incorporados en el cartel de contenidos conceptuales. Voy a terminar señalándole un ejemplo de una propuesta que tenemos nosotros. ¿Dónde está la clave? La clave está en el cartel que trabajaron los profesores. Porque en el cartel está el componente del área, los contenidos del diseño curricular nacional en blanco, y vienen los contenidos diversificados y los contenidos complementarios. Y ustedes van a ver ahí, por ejemplo, los movimientos continentales y la independencia del Perú, tal como está textualmente en los documentos del Ministerio. Ello, después de un estudio, de un proceso que tiene fases, etcétera, etcétera, de la diversificación, se pueden plantear los contenidos diversificados. Por ejemplo, los movimientos criollos del sur, al mando del general José de San Martín, de carácter promonárquico, la corriente libertadora del norte dirigida por el general Simón Bolívar, de carácter revolucionario, republicano revolucionario, burgués, a favor de la integración continental del sur. Al costado vamos a ver más detalles ya sobre lo que fue San Martín, sobre lo que fue Bolívar, etcétera, etcétera. Cómo hubo una diferenciación en el trato de San Martín y Bolívar con respecto a los guerrilleros montoneros, por ejemplo. Mientras que San Martín los hacía a un lado, Bolívar los llamaba, los organizaba a los montoneros. Yo creo que allí nosotros tenemos